Estamos. Así que, como ya les mencionaba, vamos a hacer un par de ejercicios que nos quedaron pendientes. Eh, Vamos a hacer este ejercicio de este plano inclinado y después vamos a hacer este ejercicio que es más largo que el resto porque hay que, disculpen, que hay que eh, analizar el sistema completo. Ya me refiero a que hay que analizar qué es lo que ocurre con la masa M1 y M2. Y el resto de los ejercicios son relativamente cortitos. ¿Ya? Yo creo que hoy día vamos a terminar un poquito más temprano. Siempre digo lo mismo, pero espero que esta vez sí. Ya. Comenzamos entonces con el primer ejercicio. Dice, suponga un plano inclinado que forma un ángulo alfa con respecto al horizontal. Recordemos aquí tenemos el ángulo alfa, sobre el cual existe una masa m que se le da una velocidad inicial. Tenemos aquí una velocidad, voy a usar la misma nomenclatura, v sub 0 como velocidad inicial, voy a ir anotando al tiro la nomenclatura. Velocidad inicial a h max, que voy a colocar como altura máxima. Profe, este lo hicimos. ¿Perdón? Este ejercicio lo hicimos en la clase anterior. Ah, sí. Sí, fue el Ah, último, parece. pensé que no lo habíamos hecho. Ya, me lo salto entonces. No sé si Juliana también estaba... Sí, sí, Lo, lo hizo, lo- profe, en la última ya, clase. ya. Sí, era Sí, para... sí, me Ya, acuerdo. me traspapelé, pensé que ya lo habíamos, que no lo habíamos hecho. Vamos entonces con el ejercicio más complicado. Aquí nos vamos a tomar un poquito más de tiempo. Dice, el coeficiente de fricción de un bloque de masa M1 es de 3 kilogramos y la superficie tiene un coeficiente de fricción de 0,4. En el fondo, hay un coeficiente de fricción entre la masa M1 y la superficie. Eso hay que tomarlo en cuenta para nuestro sistema y ley de conservación de la energía. El sistema parte desde el reposo y la primera pregunta es ¿cuál será la rapidez de la masa M2, que vale 5 kilogramos, cuando cae una altura desde 1,5 metros? Y segunda pregunta, usando los datos anteriores, calcule la velocidad final de la masa M1. Entonces, lo primero que voy a hacer, aquí me están entregando la posición inicial de la masa M1, que es 0 metros. Por lo tanto, aquí yo voy a colocar mi posición inicial de la masa M2, que es 1,5 metros. Acá voy a colocar mi posición final. Por lo tanto, esta masa M1 también va a recorrer una distancia con posición final. Lo bueno aquí es que, recordemos, la cuerda es inextensible, por lo tanto, lo que la masa cae, es decir, los 1,5 metros de desplazamiento de la masa M2, lo genera o lo repite la masa M1, es decir, que en el eje X la masa M1 recorre una distancia de 1,5 metros. Para ello voy a colocar mi sistema de referencia y aquí sí es importante el sistema de referencia tanto en el eje X como en el eje Y. Lo voy a colocar en el piso para el eje X y en el punto 0 de la posición inicial para el eje Y, así tal cual. Por lo tanto, aquí voy a tener mi posición inicial de la masa 1 y a esta altura voy a borrar, denme un minuto, voy a borrar esa Y que me quedó acá abajo para colocar en el sistema de referencia la posición del eje X. Por lo tanto, aquí voy a tener posición final de la masa 1. Acá voy a tener posición inicial de la masa 2
y acá abajo voy a tener la posición final de la masa 2. ¿Ok? Entonces ambos recorren 1,5 metros de distancia. Recordemos, esta masa se mueve debido a una tensión, por lo tanto esta masa tiende a, eh, a caer, ¿cierto? Debido a la aceleración de gravedad, pero lo que lo está frenando es la tensión que tenemos debido a la cuerda. ¿Qué otra cosa vamos a hacer? Vamos a anotar como siempre los datos. Vamos a anotar acá al ladito. Profe, Dígame. ¿por qué el X final es 1,5 también? Porque, como les decía, la cuerda es inextensible, es decir, que no es elástica, no se estira. Por lo tanto, si la masa M2 recorre verticalmente una distancia de 1,5 metros, la cuerda, esta cuerda, también va a caer 1,5 metros. ¿Se entiende hasta ahí? Hasta ahí, ¿sí? Sí, Bueno, ya. Ahora, si la cuerda de aquí recorrió 1,5 metros, la cuerda de acá también va a recorrer 1,5 metros. ¿Ya? Y eso implica que como está amarrada, la masa M1 también recorre 1,5 metros. ¿Ya? Para que quede mucho más claro, yo sé que de repente el que yo lo verbalice tiende a ser a lo mejor crear más confusión. Lo pueden experimentar usando una cuerda en la casa. Igual, amarren un objeto chiquitito, ¿cierto? Y háganlo recorrer, no sé, 10 centímetros. Y se van a dar cuenta que la cuerda en la parte vertical también cae 10 centímetros. ¿Mm? O sea, en el fondo se mueve todo como un solo sistema. No sé si se entiende esa idea. sí, profe, así sí. ¿Sí? Perfecto. Igual, para que me crean, ¿ya? Ya, como yo siempre les digo, no me crean todo lo que digo, experimentenlo. Háganlo en la casa con, no sé, una cuerda, el cable del mouse, el cable del teclado, lo que sea, ¿cierto? Y hagan ese experimento. Horizontalmente, muévanlo una distancia determinada y se van a dar cuenta que en el eje vertical también se mueve la misma distancia. Ojo con esto, asegúrense sí que la cuerda o el cable que están usando no se estire, porque si se estira claramente podría generar un error en la medición, pero considerando una cuerda ideal que no tiene masa y que es inextensible, se mueve la misma distancia. ¿Ya? Ah, ¿en qué estamos? Ah, anotando los datos. Voy a anotar los datos para después tenerlos ordenaditos y no perderme. Decíamos, masa 1, 3 kilogramos. Coeficiente de fricción, en este caso coeficiente de fricción cinética, ¿cierto? De 0,4. Coeficiente de fricción cinética, recuerden por qué, porque el objeto está en movimiento. Si fuese coeficiente de fricción estática, el objeto estaría quieto y no se movería nada. En este caso estamos en el caso de cinemática, así que tenemos que usar coeficiente de fricción cinética. La masa 2 es de 5 kilogramos. La posición inicial en el eje X es 0 metros. La posición inicial en el eje Y es de 1,5 metros. La posición final en el eje X es de 1,5 metros. Y la posición final en el eje Y es de 0 metros. ¿Qué más me falta por anotar? Ah, la rapidez. Nos dicen que la rapidez, es decir, el sistema parte desde el reposo, por lo tanto, la rapidez inicial de la masa 1 es igual a la rapidez inicial de la masa 2 y los dos parten desde el reposo. ¿Ya? Listo. Aquí viene lo complicado, o entre comillas lo complicado. Como es un solo sistema, ¿ya? Vamos a establecer, y recuerden, estamos trabajando con magnitudes, y dijimos que las energías, ¿cierto?, de un cuerpo con respecto a otro, eh,
se sumaban de alguna manera. Si ustedes recuerdan, en algún momento vimos momentum lineal. ¿Se acuerdan que yo les decía la suma de los momentum es el momentum total del movimiento de dos objetos? Aquí aplicamos ese concepto, pero desde el punto de vista de la energía. Aquí la energía total es la suma de todas las energías del sistema. ¿Y qué es lo que es el sistema? El sistema es la masa 1 más la masa 2. Por lo tanto, la ley de conservación de la energía me va a quedar de la siguiente forma. Es un poco extensa, ¿ok? Por lo tanto, voy a ahorrarme la energía potencial elástica, porque no hay resortes. Así que me va a quedar de esta manera. Energía cinética inicial de la masa 1 más energía cinética inicial de la masa 2. O sea, aquí tengo la energía total cinética inicial. ¿Ya? La energía total cinética inicial. Más energía potencial gravitatoria inicial de la masa 1 más energía potencial gravitatoria inicial de la masa 2. Aquí tengo la energía potencial gravitatoria inicial del sistema. ¿Ya? Más el trabajo realizado por otras fuerzas en la masa 1 más el trabajo realizado por otras fuerzas en la masa 2. Aquí tengo, ya se lo imaginan lo que voy a decir, el trabajo total del sistema, ¿ya? Que es el de la masa 1 más la masa 2. Todo esto es igual y repetimos ahora todo lo mismo con el subíndice final. Aquí me va a faltar espacio, así que lo voy a escribir acá abajo. Energía cinética final de la masa 1 más energía cinética final de la masa 2 más energía potencial gravitatoria de la masa final de la masa 1 más energía potencial gravitatoria final de la masa 2. Recuerden, aquí en la parte final no se colocan los trabajos. Importante, no escribí la energía potencial elástica porque no tenemos resorte y simplemente por el hecho de que así me ahorro espacio, ¿ya? Porque si no tendría que escribir la energía potencial para cada una de ellas. Ahora, veamos qué cosas se hacen cero. Como dijimos, la rapidez inicial es cero. Por lo tanto, las energías cinéticas iniciales serán cero. Así que voy a tener energía cinética inicial de la masa 1, 0, y energía cinética inicial de la masa 2, 0. La energía potencial gravitatoria inicial de la masa 1 es distinta de 0. ¿Por qué? Porque estoy en altura, no sé cuánto vale la altura. Estoy en altura h. ¿Ya? Llamémosle aquí a esto una altura h. No nos preocupemos de esa energía potencial gravitatoria inicial porque nos vamos a dar cuenta que después se hace cero con la otra energía potencial gravitatoria final. ¿Ya? De ahí lo voy a explicar. Para la energía potencial gravitatoria inicial de la masa 2 es distinta de 0 porque me están diciendo usted parte a 1,5 metros de altura. ¿Ya? Así que es distinta de 0. El trabajo de otras fuerzas. Y aquí viene algo que vamos a hacer un paréntesis aquí. Vamos a colocar aquí, hacer una pausa y vamos a explicar esto. ¿Cuáles son el trabajo de otras fuerzas? ¿Cuáles son las fuerzas externas que actúan sobre la masa M1? ¿Quién me lo puede decir? ¿Quién identifica cuáles son las fuerzas externas de la masa M1? La normal, la tensión, la fuerza de peso y la fricción, ¿o no? No. La Bueno, normal es parte del sistema en el fondo. ¿Ya? Lo que actúa externamente es la tensión y la fuerza de fricción. ¿Ya? Esas son fuerzas que, imaginemos que las fuerzas externas son las que nos empujan. ¿Ya? ¿Quién nos está empujando? La tensión. ¿Quién impide que yo me mueva rápidamente? La fuerza de fricción. Entonces, esas son las fuerzas externas. Por lo tanto, el trabajo de otras fuerzas es igual
a la fuerza de roce más el trabajo de la tensión. ¿Ya? Eso para la masa M1. Para la masa M2, ¿cuáles son las fuerzas externas que actúan en la masa M2? Recuerden, aquí no hay fricción porque está separada de la pared. ¿Cuáles son las fuerzas externas que están actuando sobre la masa M2? Las externas. ¿Sí? La tensión. La tensión, muy bien. ¿Por qué? Porque la tensión está impidiendo que la masa M2 se caiga libremente. ¿Ya? En el fondo, entre comillas, la está frenando. ¿Ok? Entonces tenemos aquí el trabajo de la tensión. Ahora, cuando yo reemplace esto, ¿ya? Lo voy a hacer al tiro en realidad. Lo vamos a hacer al tiro para explicar el por qué voy a eliminar el trabajo de la tensión. ¿Por qué el trabajo de la tensión me da lo mismo? Recordemos, el trabajo de la fuerza de roce, lo voy a escribir aquí, trabajo de la fuerza de roce más el trabajo de la tensión más el trabajo de la tensión. Eso es lo que me va a quedar aquí. ¿Ya? Ese es el trabajo de la fuerza de la masa 1 más el trabajo de la masa 2. Pero el trabajo de la fuerza de roce, recordemos acá, lo voy a dibujar acá abajo. Tengo la masa 1, tengo fuerza de roce y tengo que esto se mueve hacia acá. Por lo tanto, forman 180 grados. Recordemos la definición de trabajo. La definición en rigor, la definición de trabajo es fuerza multiplicado por la distancia recorrida multiplicado por el coseno del ángulo que forman esos dos vectores. En rigor, magnitud de la fuerza, magnitud de la distancia por el coseno del ángulo que forman los dos vectores. ¿Cuánto es el coseno de 180? Menos 1. Por lo tanto, la fuerza de roce será menos la fuerza de roce por el desplazamiento. ¿Ya? Más el trabajo de la tensión. Para la masa 1, la tensión apunta en sentido positivo, por lo tanto estos forman un ángulo de 0 grados. ¿Ya? Entonces, tenemos magnitud de la tensión por la magnitud del desplazamiento por el coseno de 0, eso es 1. ¿Ya? Recuerden que habíamos analizado y habíamos visto por qué el trabajo era positivo o negativo en algún momento, ¿cierto? Los dos vectores apuntan al mismo lado, así que esto es tensión por desplazamiento. Ahora, el trabajo, pero esto recuerden, este es el trabajo de la masa 2. Tenemos tensión, es la única fuerza externa, ¿cierto? Aquí lo voy a dibujar aquí mismo. Tensión y desplazamiento. ¿Qué ángulo forman? De nuevo, 180 grados. Por lo tanto, aquí me queda menos la tensión por el desplazamiento en el eje Y. Pero dijimos, el desplazamiento en el eje X, ya lo voy a escribir acá abajito, el desplazamiento en el eje X es igual al desplazamiento en el eje Y. ¿Ya? La magnitud de X igual a la magnitud de Y. Por lo tanto, numéricamente estos dos datos son iguales, así que se me hacen 0. Tensión por 1,5 menos tensión por 1,5. ¿Se entiende? ¿O no se entiende? Cri, cri, Sí se cri, cri. entiende. Sí, profe. Gracias. ¿Por qué el Gracias. signo de la tensión? ¿Perdón? ¿Por qué el signo negativo de la tensión? Eso es lo único que quedé con la duda. Ya. El signo negativo viene dado por el ángulo que forma la tensión con el desplazamiento. Lo voy a dibujar de nuevo acá arriba. Vamos a borrarlo y vamos a dibujarlo de nuevo. Ah, ya lo vi, profe. ¿Ya lo vio? Sí, Igual lo voy a explicar por si acaso, ¿sí? Por si alguno de sus compañeros estaba perdido. Igual lo voy a volver a dibujar. Tenemos aquí el vector tensión y tenemos acá, voy a dibujarlo con Y, pero este es el vector Y y forman 180 grados. Y recordemos, trabajo es
la magnitud de la tensión por la magnitud del desplazamiento por el coseno, en este caso de 180 grados. Y 180 grados es menos 1. Por eso el menos. ¿Ya? Por lo tanto, ¿qué podemos decir? Podemos decir que el trabajo de otras de la masa 1 más el trabajo de otras de la masa 2 será igual a menos la fuerza de roce por el desplazamiento. ¿Ok? Eso yo creo que es la parte más complicada de este ejercicio, entender eso. ¿Ya? Ahora, veamos qué pasa al otro lado con los datos finales. Recordemos, cuando un objeto, echando memoria un poco a em, eh, diagramas de cuerpo libre y movimientos rectilíneos, en el fondo nos están diciendo la rapidez final, cuánto vale, ¿cierto? Así que esto va a ser nuestra incógnita. Para la masa 1, porque no sabemos cuánto vale. Para la masa 2 también es nuestra incógnita. ¿Qué pasa con las energías potenciales gravitatorias? La energía potencial gravitatoria de la masa 1 es 0. ¿Ya? Perdón, 0. Es distinta de 0. Es distinta de 0. Y es igual a la energía potencial gravitatoria inicial de la masa 1. ¿Por qué? Porque se mantuvo siempre a la misma altura. Es decir, en este punto, vamos a dibujar con otro color para... En este punto tengo masa por gravedad, masa 1, por gravedad por altura inicial o altura 1. ¿Ya? Llamémosle, cierto que le habíamos llamado H, llamémosle H. Ya se me había olvidado que le habíamos puesto H a eso. ¿Ya? H inicial. Y en este punto vamos a tener que la energía potencial gravitatoria será masa 1 por gravedad por altura final, pero la altura es la misma. La masa no cambió, la aceleración no cambió. Por lo tanto, lo voy a subrayar acá, esta energía potencial gravitatoria, cuando yo la pase al otro lado de la igualdad, se va a eliminar con esa energía potencial gravitatoria. ¿Ya? Así que técnicamente podemos decir que la energía potencial gravitatoria no afecta a la energía total de la masa 1. ¿Ok? ¿Ya? Ese paso matemático lo voy a hacer más adelante. Ahí la vamos a hacer 0. Pero estoy explicando a priori de que en algún momento se nos va a eliminar. ¿Qué pasa con la energía potencial gravitatoria de la masa 2? La energía potencial gravitatoria final. Como llega al suelo, su altura es 0. ¿Cierto? Así que la energía potencial gravitatoria final se hace 0. Una vez que ya tenemos todo eso listo, todo ese análisis, recuerden ustedes cuando lo hagan los ejercicios, este análisis no es necesario que lo hagan, ¿ya? Yo estoy explicando para dónde estamos apuntando, ¿ya? Y qué cosas se me basan en 0 a priori, ¿ya? Entonces, ya que tengo todo eso listo, voy a escribir lo que es distinto de 0. ¿Qué me queda? Energía potencial gravitatoria inicial de la masa 1. Masa 1 por gravedad por h. Ya sabemos que es la misma altura, así que le voy a colocar h nomás. Más energía potencial gravitatoria inicial de la masa 2. Masa 2 por gravedad por altura inicial. El trabajo de otras. Ya sabemos que solo nos quedó menos la fuerza de roce por el desplazamiento en el eje X, ¿cierto? Para la masa 1. Igual a la energía cinética final de la masa 1, un medio de la masa de la masa 1 por la rapidez final de la masa 1 al cuadrado, más un medio de la masa 2 por la rapidez final de la masa 2 al cuadrado, más la energía potencial gravitatoria de la masa 1. Masa 1 por gravedad por altura h. Ahora, ya sabemos aquí, voy a hacerlo al tiro, si esto de aquí
lo paso al otro lado restando, se me elimina con esto. Así que le decimos chao a la masa por gravedad por altura h. ¿Qué nos falta? ¿Qué tenemos aquí? ¿Cuáles son nuestras incógnitas? Primero, ¿cuánto vale la fuerza de roce? ¿Cuánto vale la rapidez 1 y cuánto vale la rapidez 2? Para la fuerza de roce es fácil. ¿Ya? Para la fuerza de roce tenemos lo siguiente. Diagrama de cuerpo libre. Voy a hacerlo aquí en chiquitito. Tengo fuerza normal, fuerza peso, fuerza de roce, tensión. En rigor yo debería escribir los ejes y todo. Ya aquí me estoy saltando algunos pasos porque lo que me interesa es calcular la fuerza normal. ¿Por qué? Porque fuerza de roce es fuerza normal por coeficiente de roce. Entonces, tenemos sumatoria de fuerzas en el eje X es masa 1 por aceleración, ¿cierto? No lo voy a analizar, me voy a saltar el paso, ¿ya? Y voy a analizar directamente la sumatoria de fuerzas en el eje Y, esto es para la masa 1, será 0. ¿Cuáles son las fuerzas que actúan? Son la fuerza normal menos la fuerza peso igual a 0. Por lo tanto, la fuerza normal será igual a masa 1 por aceleración de gravedad. Y eso es lo que me importa por ahora. Entonces, reescribo la ecuación. Masa 2 por aceleración de gravedad por altura inicial menos, voy a escribirlo con otro color por si alguien se me pierde, porque voy a reemplazar al tiro. Esto de aquí es fuerza normal por coeficiente de roce, ¿ya? Y la fuerza normal, insisto, ya dijimos que era igual a la fuerza peso. Por lo tanto, esto me queda masa 1 por gravedad por coeficiente de roce por el desplazamiento en el eje X. Igual. Y aquí viene otra cosa que se las voy a dejar de tarea. Voy a explicarlo solamente. Ustedes lo comprueban numéricamente. A priori, podemos decir que la rapidez en este punto es igual a la rapidez en este punto. Es decir, la rapidez final de la masa 1 es igual a la rapidez final de la masa 2. ¿Ya? Eso es lo que voy a decir a priori. ¿Cómo lo voy a demostrar? Voy a escribirlo al tiro aquí. Esto sería, vamos a factorizar al tiro, m1 más m2 por rapidez final al cuadrado. Eso es lo que ustedes en realidad van a demostrar numéricamente. ¿Cómo lo van a hacer? Vamos a hacer aquí otro paréntesis. Primero, y aquí viene el análisis que yo voy a hacer, insisto, ustedes lo van a hacer matemáticamente, lo van a demostrar numéricamente. Sabemos que esta masa se mueve con aceleración, ¿cierto? Esta otra masa también se mueve con una aceleración. Demostramos en la materia anterior, ¿cierto? En fuerzas, demostramos que en estos casos la aceleración es la misma para ambas masas. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la aceleración del sistema. ¿Ok? Entonces ustedes lo que van a hacer es demostrar que esta aceleración es igual a la aceleración de la masa m2 usando diagrama de cuerpo libre. Entonces, usando diagramas de cuerpo libre, es decir, usando fuerzas, calcular la magnitud de la aceleración. Entonces, ya que conocen la aceleración tanto para la masa 1 y para la masa 2, usando movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, específicamente esta ecuación, 2 veces la aceleración por, voy a escribirlo con R porque esto lo van a hacer para las dos masas,
posición final menos posición inicial es igual a la rapidez final al cuadrado menos la inicial al cuadrado. Y van a despejar la rapidez final. ¿Por qué? Porque ya conocen que la rapidez inicial de ambas masas es 0. Entonces, esto es lo que van a calcular ustedes. ¿Ya? Van a despejar eso para ambas masas. Una vez que despejan, calculan, van a llegar al resultado que es la misma aceleración. ¿Por qué? Y es fácil, incluso lo podemos mirar acá. Debido al punto anterior, debido a que la aceleración es la misma en ambas masas, la aceleración es constante para ambas masas. Las dos masas recorren la misma distancia, 1,5 metros, y la rapidez inicial es 0. Por lo tanto, si ustedes reemplazan los mismos números para ambas masas, van a tener el mismo resultado de rapidez final. No sé si se logra entender la idea. Si alguien no la entendió, por favor me lo dice. Si estuve cantinfleando, avísenme. ¿Se logra entender de que la velocidad final es la misma para la masa 1 y la masa 2? ¿O todavía hay dudas? Supongo que es la misma. ¿Ya? Supongo que me refiero que se entendió que es la misma. ¿Ya? Si alguien no lo entendió, me puede interrumpir. ¿Ya? Voy a continuar con el ejercicio entonces. Como ya conocemos, o por lo menos analizamos de que es igual, insisto, esto se los dejo de tarea, ¿ya? Que ustedes lo comprueben. Voy a despejar la rapidez final, porque conozco todos los otros datos. Así que todos los otros datos son numéricos. ¿Qué me queda? Rapidez final, y aquí me voy a saltar varios pasos por un tema de espacio. Rapidez final es igual a la raíz cuadrada de masa 2 por aceleración de gravedad por la posición inicial en el eje Y menos la masa 1 por aceleración de gravedad por el coeficiente de roce por el desplazamiento en el eje X, posición final menos inicial. Todo eso multiplicado por 2 y dividido por la masa 1 más la masa 2. Si es que no me equivoqué al despejar, reemplazaré los datos. Por lo tanto, masa 2 es de 5 kilogramos por 9,8 9,8 por 1,5 menos la masa 1, 3 kilogramos por 9,8 por 0,4 por 1,5, todo eso multiplicado por 2 y dividido 5 más 3. Ustedes vayan confirmando. Vamos a ingresar los datos a la calculadora. Ah, Pola no lo había visto. O pasó a apretar un botón. Tiene la manito levantada. No, quería decirles de que, es que estaba tratando de entender por qué esas dos velocidades finales son iguales y no entendí. No, a ver. eh, Déjeme agregar una diapositiva nueva. Ahí. En el fondo, si nosotros calculamos, hacemos diagramas de cuerpo libre, porque los pasos son esos. Tenemos que calcular la aceleración para poder calcular la rapidez final de cada una de las masas. Recordemos, si conozco la aceleración, ¿cierto? Recuerden,
Si conozco la aceleración, yo puedo, usando movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, puedo calcular la rapidez, en este caso de las velocidades. ¿Ya? Entonces, haciendo el diagrama de cuerpo libre para la masa 1, voy a tener fuerza normal, fuerza peso, tensión y fuerza de roce. De aquí decíamos que para la sumatoria del eje X, esto sería tensión menos fuerza de roce igual a masa 1 por aceleración. Esa sería la primera ecuación. Para el eje Y vamos a tener que fuerza normal menos fuerza peso igual a 0 para la masa 1. Ahora, recordemos, quiero calcular la aceleración, no sé cuánto vale, por lo tanto no sé cuánto vale la tensión. La fuerza de roce la conozco porque la conozco a partir de la ecuación número 2. ¿Ya? Por lo tanto, para M2 tenemos YX. Aquí solamente se mueve en el eje Y, así que tenemos tensión y fuerza peso de la masa 2. Esa es la peso 1. Por lo tanto, como solamente tenemos fuerza en el eje Y, nos queda tensión menos fuerza peso de la masa 2 es igual a menos masa 2 por aceleración. Y aquí podemos ya reemplazar y obtener la aceleración. Por ejemplo, aquí lo que puedo hacer es fuerza peso 2 menos masa 2 por aceleración, y esto de acá reemplazarlo acá arriba y obtengo el valor de la aceleración. Ya me queda, resuelvo el sistema de ecuaciones y obtengo la aceleración. Con la aceleración, ya conocida, usamos movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. No conozco los tiempos, cuánto tiempo se demoran en subir o bajar. ¿Ya? Perdón, en bajar, porque aquí no suben. En bajar. Así que dentro de las tres ecuaciones de un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, voy a usar esta. 2 veces la aceleración por la posición final menos la inicial, igual a rapidez final al cuadrado menos inicial al cuadrado. Por lo tanto, para la masa 1, para M1, me queda 2 veces la aceleración por posición final menos posición inicial igual a la rapidez final de la masa 1 al cuadrado menos la rapidez inicial de la masa 1 al cuadrado. Esto es 0 y despejamos. ¿Ya? Despejamos, me queda que la rapidez final, al final estoy haciendo yo la tarea, me queda 2 veces la aceleración por la posición final menos posición inicial. Eso es la rapidez de la masa 1. Y repetimos lo mismo para la masa 2. Para M2 me queda 2 veces la aceleración, pero posición final menos posición inicial igual a la rapidez final de la masa 2 al cuadrado menos la rapidez inicial de la masa 2 al cuadrado. Pero como parte del reposo ya sabemos que la rapidez inicial vale 0. Por lo tanto, la rapidez final de la masa 2 será la raíz cuadrada de 2 veces la aceleración por la posición final menos la inicial y listo. Ahora, ¿cómo compruebo que son iguales? Puedo reemplazar números. ¿Ya? Puedo reemplazar números. O, en este caso, lo que hice yo fue analizarlos. Tenemos la misma ecuación, si se da cuenta. Lo único que hicimos es que esta aceleración, recuerde, es la de sistema. Por lo tanto, esta es la aceleración de la masa 1 y esta es la aceleración de la masa 2. Es decir que la magnitud de la aceleración de la masa 2 es igual a la magnitud de la aceleración de la masa 1. ¿Ya? Recordemos eso. Por lo tanto, si esto de aquí vale 1,5 y esto de acá también vale 1,5, el valor de la aceleración es lo mismo, voy a tener el mismo resultado. Por lo tanto, haciendo el cálculo, y eso por eso les digo, ustedes háganlo numéricamente, voy a tener que la rapidez final de la masa 2 va a ser igual a la rapidez final de la masa 1. ¿Ya? Numéricamente demostramos
de que son iguales. ¿Por qué? Porque recorren la misma distancia, es decir, 1,5 metros. ¿Qué estoy diciendo con esto? Estoy diciendo que la posición final en Y menos la posición inicial en Y es igual a la posición final en el eje X menos la posición inicial en el eje X. ¿Ya? Estoy diciendo que en el fondo son iguales. No sé si se logra entender la idea, Pola. O Sí, todavía... ahora sí entendí. la convencí. Sí, Insisto, hagan el cálculo numérico y de alguna manera igual van a llegar al resultado. No es la única forma de demostrarlo. Ustedes pueden encontrar otro camino también, ya a lo mejor de demostrar lo mismo. Pero lo importante es que la idea es que las dos son iguales, ya que se entienda que realmente son iguales. Recuerden, nosotros podemos asumirlo a priori, pero es importante que estemos seguros y que lo demostremos. ¿Ya? Si esto fuese una prueba escrita, tendríamos primero que demostrar que las velocidades son iguales. ¿Ya? Tendríamos que hacer todo este proceso, ¿ya? Todo este proceso para demostrar de que realmente son iguales. ¿Ya? Porque o si no estaríamos suponiendo que son iguales y de repente el ejercicio puede tener alguna trampa y realmente si son distintas se nos va el ejercicio, lo tenemos malo. ¿Ya? Así que siempre es bueno asegurarse y demostrarlo. ¿Ya? Entonces ahora que convencí a Pola de que realmente son iguales, podemos reemplazar, ¿cierto? Y obtener el resultado. No sé si alguien lo calculó, no sé si alguien alcanzó a calcularlo, ¿no? Entonces voy a ingresar, ustedes vayan comprobando conmigo, por favor. Esto es raíz cuadrada de 5 por 9,8 por 1,5 menos 3 por 9,8 por 0,4. Aquí me faltó una coma, no es un 15, es 1,5 por 1,5 por 2 dividido 8. Por favor, ustedes me confirman, porque según yo esto me da 3,736,37. Vamos a aproximar a 37 metros partido por segundo. Recuerden, con tres cifras significativas, la rapidez final es de 3,74 metros dividido por segundo. Y ahí tenemos la rapidez final de la masa 2, ¿ya? Que es la misma rapidez final de la masa 1. Más dudas, más consultas. No me digan que quedó clarísimo. profe. Dígame. Entonces, como las dos velocidades son iguales al sacar la... No, como las dos rapidez, sí, es la rapidez, son iguales así, la velocidad de A es, sería el 3,74 J nomás, o habría que Ah, sacarlo de otra manera. casi tiene la idea, pero lo que me dijo no es del todo correcto, porque recuerde que la velocidad que nos pide en la masa 1 es en el eje X, así que sería 3,74, pero Y, Ay, sí, sí, ¿sí? eso, Sí, eso pero, era. pero tiene la idea, sí, sí, sí. La idea es correcta, ¿ya? Aquí, esta sería como una pregunta trampa, ¿ya? De hecho, aquí nos dicen, la primera, calcular la rapidez, pero aquí está la trampa, después calcular la velocidad. Como ya demostramos que en términos de rapidez, como muy bien dice Pola, son iguales, ahora falta que solamente coloquemos el vector velocidad final, ¿cierto? Que está trabajando solamente en el eje X. Por tema de espacio lo vamos a escribir acá abajo con negro.
Ya, aquí voy a responder la pregunta B. Por lo tanto, si la magnitud de la velocidad de la masa 1 es 3,74 metros partido por segundo, implica que la velocidad final de la masa 1 será 3,74 y tongo, ¿cierto? O y vector unitario, como quieran llamarle. Esa sería nuestra respuesta correcta. ¿Ya? Y si nos preguntan cuál es la velocidad de la masa M2, la masa M2 tiene una velocidad negativa, por lo tanto, para la masa 2, esto tendríamos que haberlo escrito menos 3,74 J. ¿Ya? Aquí, por si acaso, aprovecho a hacer el alcance. Si ustedes me hubiesen escrito que así específicamente, porque aquí lo escribimos de manera general, si me hubiesen puesto la rapidez final 2 menos 3,74 metros partido por segundo, también lo tomaría como válido porque recuerden que en el fondo me están indicando que se mueve en sentido contrario a nuestro sistema de referencia. ¿Ya? Más dudas, más consultas. ¿No? Así nomás. Vamos con el otro ejercicio. Esto ya es más fácil. ¿Ya? Es más sencillo que el ejercicio que estábamos viendo hace un rato. Dice, se lanza una piedra de 20 newtons verticalmente hacia arriba, es decir, que ya nos están entregando de alguna manera, ¿cierto? El sentido, nos están diciendo si lo vemos desde el punto de vista de la materia que vimos en su momento de lanzamiento vertical, lo podríamos perfectamente analizar como un movimiento vertical, ¿ya? Usando movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Y aprovecho a hacer este alcance y comentario. En este caso, no me dicen cómo resolver el ejercicio. Si ustedes se dan cuenta, dice, se lanza una piedra de 20 newtons verticalmente hacia arriba desde el suelo. Se observa que cuando está a 15 metros sobre el suelo, viaja con velocidad de 25 metros partido por segundo. Es decir, que aquí, a los 15 metros, tenemos una rapidez de 25 metros partido por segundo. Y nos preguntan determinar la rapidez al momento de ser lanzada. Es decir, que ese dato. Pero en ningún lado me dicen cómo resolverlo. ¿Ya? Si en una prueba, sobre todo si es escrita, ¿ya? Si en una prueba no les dicen cómo resolver el ejercicio, utilicen el método que estimen conveniente. Con método me refiero a usen sistemas, movimientos rectilíneos, o si el ejercicio se puede resolver usando fuerzas, o si el ejercicio se puede resolver usando trabajo y energía. Cualquiera de los tres métodos que ustedes puedan utilizar lo pueden aplicar, siempre y cuando el ejercicio no indique lo contrario. Por lo general, y no se extrañen en esta prueba, que en los ejercicios diga resuelva usando trabajo y energía, sobre todo para los ejercicios de desarrollo. ¿Ya? Si en los ejercicios de desarrollo dice resuelve usando trabajo y energía y ustedes lo resuelven usando movimiento rectilíneo, el ejercicio estará malo. ¿Ya? Así que tengan cuidado con eso. Sobre todo para el caso del examen, ¿ya? Espero que no lleguen a examen, ¿ya? Pero si es que por alguna razón alguno de ustedes llega a examen, el examen por lo general es solo con alternativa, así que ahí ustedes pueden usar el método que estimen conveniente, el que les resulte más fácil, ¿ya? A mi juicio, por lo general, lo que resulta siempre más fácil es trabajo y energía, por lo tanto, los ejercicios de movimientos rectilíneos, si es que los puedo hacer por trabajo y energía, los haría por trabajo y energía, ¿ya? Así que aquí no me dicen nada cómo resolverlo, pero como estamos en la materia de trabajo y energía, lo voy a hacer usando ley de conservación de la energía. Por si acaso, dicho eso, para que lo tengan en cuenta al momento de realizar un ejercicio. Veamos, conocemos
la fuerza peso, 20 newtons. Conocemos la posición final, 15 metros, la posición final en el eje Y. Conocemos la posición inicial porque voy a colocar mi posición inicial convenientemente en el punto de lanzamiento, 0 metros. Conocemos la rapidez final, 25 metros dividido por segundo, pero la pregunta es ¿cuánto vale la rapidez inicial? No nos entregan la fuerza de roce del aire, por lo tanto voy a asumir que es un sistema ideal y que la fuerza de roce del aire es 0. Dicho eso, continuemos con ley de conservación de energía y aquí volvemos a repetir como loros. Energía cinética inicial más energía potencial gravitatoria inicial más energía potencial elástica inicial. Recordemos aquí lo pueden eliminar porque claramente no hay resortes, más el trabajo de otras fuerzas igual a energía cinética final más energía potencial gravitatoria final más energía potencial elástica final. Yo ya lo decía, aquí no hay resorte, así que nuestra energía potencial elástica es 0. También no hay ninguna fuerza externa en este caso porque también la mano llega hasta acá, hasta este punto, hasta el punto 0. De ahí en adelante la piedra se mueve sola, ya con la energía que ya tenía en el fondo, con la rapidez inicial. Por lo tanto está en caída libre. Si me hubiesen dicho o me hubiesen puesto como condición coloque el sistema de referencia en el trayecto de donde actúa la mano, tendríamos que haber considerado la fuerza de la mano, ¿ya? ¿Cuánta fuerza ejerce la mano sobre la piedra? Pero en este caso, la piedra ya se despegó de la mano, así que el trabajo de otras fuerzas la hacemos 0. ¿Qué otra cosa? Tenemos que la rapidez inicial es distinta de 0. Tenemos la energía potencial gravitatoria inicial 0 porque mi posición inicial es 0. Energía cinética final no la conozco, me están preguntando por la rapidez en el punto más de los 15 metros y en esa posición tengo una altura distinta de 0. Así que esto es lo que me quedó. Me quedó 1/2 de la masa por la rapidez inicial al cuadrado igual a 1/2 de la masa por la rapidez final al cuadrado más masa por gravedad por altura final. No sé por qué puse al cuadrado, me quedé pegado con lo de la velocidad. Y listo. Despejamos ahora la rapidez inicial y obtenemos el resultado. Si se dan cuenta, aquí todo depende de la masa, así que podemos simplificar la masa, no es necesario ocuparla. Así que al despejar nos queda que la rapidez inicial será igual a 1/2 de la masa por la rapidez final al cuadrado por, más aceleración de gravedad por la posición final. Todo esto multiplicado por 2. Al multiplicar dentro del paréntesis y sacar la raíz cuadrada, nos queda, no, aquí, esto de aquí no va, escribir la masa nada que ver. Esto nos queda rapidez final al cuadrado más 2 veces aceleración de gravedad por altura final. Reemplacemos datos. Rapidez final dijimos que era 25 metros partido por segundo. Eso lo elevamos al cuadrado. Más 2 por 9,8 por 15 metros. Raíz cuadrada de 25 al cuadrado más 2 por 9,8 por 15. Y ustedes me confirman. Esto nos da una rapidez de 30,315 metros dividido por segundo. Con tres cifras significativas, 30,3 metros partido por segundo. Y ahí está. Tiene sentido de que el resultado sea mayor que
que la rapidez final. ¿Por qué? Porque lo lanzamos. Recuerden que cuando lanzábamos un objeto verticalmente hacia arriba, la rapidez iba disminuyendo. Es decir, el vector velocidad se iba haciendo cada vez más pequeño hasta llegar a la altura máxima donde su velocidad era cero. ¿Ya? Así que tiene sentido de que sea una rapidez mayor. Dudas, consultas. Este estaba facilito. Ah, Antonio, sí, son nuevos emojis. O sea, en realidad son los mismos, pero tienen sonido ahora. Dudas, consultas. Perfecto. Lo vamos a dejar hasta acá, ya, porque para no alargar más los ejercicios, porque no vamos a alcanzar en 4 minutos. Así que justo, como les dije al principio, terminamos antes la clase, terminamos 4 minutos antes, ¿ya? Cualquier duda, consulta, recuerden, las pueden hacer mañana también. Si es que hay algún ejercicio con el que quedaron dudas, me lo pueden preguntar mañana. También te los horarios de consulta. O me voy a quedar un ratito más por si alguien se quedó con alguna duda corta. Ya, no les quito más tiempo entonces. Lo dejamos hasta acá y nos vemos mañana. Que estén muy bien, cuídense. Nos vemos hasta mañana. Chau, chau. Chao, Chao, profe. profe, nos vemos. Chao.